En esta ocasión hablaremos sobre los simuladores y los disimuladores de hipoacusia. Primero vamos a definir los conceptos de simular y disimular. Si bien en la práctica simular, disimular y exagerar se lo toma todo como bajo el capítulo de simulación, hay una pequeña diferencia entre simular y disimular. La simulación es cuando un paciente miente tener una patología. En este caso, como estamos hablando de hipoacusias, sería que un paciente no tiene sordera y finge tenerla, generalmente por motivos de subsidios que, que otorga el gobierno para poder cobrarlo o para algunos tipos de accidentes laborales eh, para cobrar indemnización. Y después tenemos los disimuladores, que son los pacientes que poseen una patología hipacúsica y van a disimular la misma, tratando de que pase inadvertida por el médico que está realizando el examen. En este caso, estos casos se pueden ver en aquellos pacientes que necesitan un certificado para poder comenzar, ingresar a un empleo nuevo. Y después tenemos otro tipo que no lo puse acá, que son los exageradores, que vendrían a ser como aquellos que están simulando, pero que algo de hipoacusia tienen y están simulando que su hipoacusia es aún mayor. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para poner en evidencia estos pacientes que nos están mintiendo? Primero que nada, en un paciente que realmente tiene una hipoacusia, existe una correlación entre todos los estudios y test que le realicemos. Siempre va a dar la misma hipoacusia, con el mismo grado de hipoacusia, en los diferentes, en los diferentes, en las diferentes frecuencias que tomemos su audición. Después tenemos los potenciales evocados. Los potenciales evocados auditivos son los que nos estarían definiendo totalmente de forma inequívoca de si el paciente está simulando o no. Lo voy a tratar al último a esto de potenciales evocados. Con esto se nos simplificaría todo, pero no siempre tenemos la posibilidad de realizar un estudio de potencial evocado que es el equivalente a un electroencefalograma. Lo que vamos a hablar hoy, en este caso, son sobre las pruebas especiales, para tener una orientación, si no 100%, entre el 95 y 100% de que el paciente nos está mintiendo o no nos está mintiendo. Pero siempre se debe confirmar este diagnóstico a través de los potenciales evocados. Bueno, vamos a comenzar con la prueba de Harris-Lauberer. Yo he estado viendo que en este cursado de otorrinolaringología vi un poco las teóricas que están subidas al campus y vi que dieron toda la parte de audiometría, pero no he visto que dieron el tema este de simulación y disimulación. Así que yo voy a asumir que la parte de audiometría está clara y no voy a explicar mucho, pero de todas formas voy a tratar de hacer que el video sea apto para todo público, así que si prestan mayor atención cuando esté hablando de una parte muy técnica, eh, pueden pasar un poquito el video, adelantar los 10, 5 segundos y seguir continuando con el video porque esa parte no sería necesaria para entender lo posterior. Bueno, en este caso la prueba de Harris-Lauberer, acá puse un cuadrito sobre el cual se grafica una biometría. Tenemos en el eje vertical la intensidad del sonido, bien, medido en decibeles, y la frecuencia en el eje horizontal, que está medida en hertz. Muy bien, acá se grafica mediante cruces y círculos y líneas tipo corchetes, eh, la audición de la vía ósea y de la vía aérea de cada uno de los oídos. Se va tomando el test de audición y se va poniendo un punto en el lugar, se va graficando en el lugar donde el paciente deja de escuchar el sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos con un sonido de 250 Hz y el paciente lo escucha acá en 20 decibeles y en 10 no lo escucha, quiere decir que haríamos el punto nosotros en 20 y ese sería nuestro umbral de audición para los 250 Hz.
Acá en este caso se toma 0 decibeles como la mínima audición que se espera que un paciente sano escuche. Bien, y 10 decibeles se toma de a 5, generalmente a 5 decibeles de diferencia. Entre 20 decibeles y 10 decibeles de diferencia se considera que un paciente es normal. Conforme va aumentando esta diferencia, cuando el paciente no escucha por arriba de los 30 decibeles, aún no logra escuchar lo que le estamos diciendo, entonces ya podríamos estar en presencia de una hipoacusia o de un simulador, de alguien que está escuchando y nos dice que no lo hace. Bueno, la prueba de Harris-Lauber consiste en hacer esta audiometría comenzando desde sonidos intensos hacia el silencio. Y, o sea, por ejemplo, acá comenzamos a pasar sonidos por el oído del paciente, por cada uno de los oídos de forma independiente, primero por uno y luego por el otro, inspeccionando la vía aérea, acá en este caso. A partir de más o menos los 100 decibeles, vamos bajando hasta llegar al punto que el paciente nos dice que ya no nos está escuchando. Entonces anotamos ese punto. Hacemos lo mismo en las diferentes frecuencias y trazamos una línea de esta forma. Y tenemos la curva que es por la cual el paciente, sobre esta curva el paciente no escucha. O sea que, por ejemplo, 500 Hz, 10 decibeles, el paciente no escucha. Bien. 20 decibeles, 500 Hz, el paciente no escucha. A 1000 Hz sí lo hace. Luego hacemos la misma prueba, pero desde el silencio. Desde el mínimo que nos da el aparato hasta que el paciente logra escuchar. Vamos aumentando de 5 en 5 los decibeles y cuando el paciente no se escucha nos avisa y marcamos. Repetimos para toda la frecuencia y trazamos la curva. Luego comparamos ambas curvas y estas curvas, en el caso de que el paciente no nos esté mintiendo, deberían ser muy similares. Y si hay pequeñas diferencias, no deberían sobrepasar los 20 decibeles. Acá he marcado las diferencias. Si esto sobrepasa los 20 decibeles, deberíamos sospechar fuertemente de que el paciente nos está mintiendo. ¿Bien? Y a esto me refería yo con lo de correlación. Acá habría una falla en la correlación entre ambas pruebas. Esta falla de la correlación puede ser dentro de un mismo test, como en este caso, o comparando con test diferentes, o también un mismo test, pero hecho días diferentes. Un paciente que tiene una hipoacusia que no progresa debería tener todos los días que le tomemos la misma intensidad de hipoacusia, la misma gravedad, severidad de hipoacusia. Bueno, pasamos ahora con la prueba de Carhart. La prueba de Carhart se realiza mediante... hay otra prueba además de la audiometría que se llama logoaudiometría, que consiste en decirle al paciente una serie de palabras, 10 palabras en realidad, que ya están predeterminadas en listas, y el paciente tiene que ir repitiéndolas, y si puede discriminar las 10 palabras, está en el 100% de su audición, y se va tomando cada vez menores intensidades de sonido para esas palabras, y igual que en la audiometría normal, en la audiometría tonal, lo que se hace acá es saber en qué punto, a los cuántos decibeles, el paciente ya no logra discriminar el 100% de las palabras que le estamos repitiendo. Bueno, entonces en este caso tenemos aquí otra vez los decibeles de menor a mayor intensidad y le vamos a ir repitiendo las palabras. Lo que hacemos aquí para detectar un simulador es decir las palabras. Eso también se lo puede hacer con tonos, ¿no? En una intensidad de 100 Hz. Luego hacemos la misma prueba, pero en 60 Hz, o sea, disminuimos la intensidad del sonido que le estamos dando por el oído al paciente. Esta prueba se hace de un oído y luego del otro. ¿Bien? El tercer sonido que le enviamos al oído del paciente lo hacemos en 95, luego en 65. O sea, en lugar de ir como íbamos en la prueba anterior, con la flecha que marcaba en rojo, de a 5 decibeles subiendo, acá subimos, bajamos, con un intervalo de 25 a 30 decibeles, de tal forma que nos quedaría graficado algo como esto. Bien, estos serían los puntos que estamos tomando nosotros cuando
le mandamos a través de un aparato especial los sonidos. Normalmente se espera que el paciente hasta acá, hasta los 20 decibeles, siga discriminando el 100% de las palabras que le estamos diciendo. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un paciente que cuando le mandamos en una intensidad de 50 decibeles nos dice que no está escuchando, debería suceder que todo lo que está para arriba no escuche el paciente, ¿bien? O sea, si en este momento el paciente dejó de escuchar, todas las cosas que nosotros le digamos al paciente con menor intensidad, con menor decibeles, a los 45, a los 40, a los 35, a los 30 decibeles, el paciente no va a escuchar. Entonces, un paciente que tiene realmente hipoacusia no va a escuchar nada para arriba. Y el que está simulando va a mentir que no escucha hacia arriba. Pero esta prueba se hace de esta forma, no sube de una forma uniforme, sino que va alternando, porque los pacientes, las personas en general, miden un sonido por comparación del sonido anterior que acaba de escuchar. Entonces, si nosotros pasamos aquí en este lugar un sonido a 90 decibeles y el paciente nos dice que está escuchando, luego le pasamos uno a 50 decibeles y no miente que no escucha, él dice, doctor, no estoy escuchando en este momento el sonido. Nosotros continuamos con la prueba y obviamente en 45 nos va a volver a decir que no escucha. Hacemos 45 y 80, luego 40 y 75, luego 30 o 35 y 70. Lo vamos alterando de esta forma. Va a llegar un momento que vamos a tener el sonido en 50 decibeles como el tono más alto de la comparativa anterior. Entonces acá tenemos un sonido de 20 decibeles que esperamos que el paciente sí escuche. El paciente normal sí escucha este sonido. Este paciente que nos está mintiendo nos va a decir, no doctor, no escucho este sonido, y cuando le pongamos este sonido, que para él es muy alto por la comparativa con el anterior, probablemente nos diga que sí lo escucha. Y acá otra vez hay una falta de correlación, porque al principio dijo que no escuchaba 50 Hz y ahora sí lo está escuchando. Bien, esto sería la prueba de Carhart. Pasamos ahora a la prueba de Doppler-Stewart. Esto se basa en un principio que dice que el ruido de fondo artificial enmascara la percepción de la voz humana cuando el sonido sobrepasa los 15 decibeles por encima del umbral auditivo. Parece un trabalengua, está medio difícil de entender. Yo cuando lo leí del libro del Diamante de autor en laringología me costó un poco entenderlo, tuve que recurrir a otra bibliografía. Pero es más o menos así. En este caso tenemos un gráfico donde ponemos el porcentaje de discriminación de las palabras que estamos diciendo al paciente a través de la logometría, y en el eje horizontal ponemos la intensidad de los decibeles a la cual pasamos nosotros esas palabras. Entonces, normalmente un paciente discrimina el 100% de las palabras que le decimos cuando está a una intensidad de 20 decibeles. Entonces, 20 decibeles, 100% de discriminación de palabras. Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente nos miente que no escucha bien a 20 decibeles, que no escucha bien a 30, y que recién a los 40 no se escucha bien, estaríamos hablando de una hipoacusia en este caso, podemos proceder a hacer la prueba de Doppler-Stewart. Basado en el fenómeno del ruido blanco, que un ruido blanco no enmascara la voz humana, siempre y cuando éste no supere los 20 decibeles del umbral auditivo. Entonces, nosotros le pasamos un sonido blanco por unos auriculares al paciente, mientras por los mismos auriculares le pasamos el sonido de las palabras que nosotros queremos que él discrimine. Lo pasamos primero en 10 decibeles, previa determinación, obvio, del umbral auditivo, que acá el umbral auditivo nos dio de 40, ¿sí? Entonces pasamos un sonido blanco de 10 decibeles. Hacemos el test y el paciente nos dice que efectivamente él escucha recién aquí el 100% de las palabras. Perfecto. Ahora lo pasamos al mismo sonido blanco, pero en 20 decibeles. Ahí está la diapositiva. Lo pasamos en 20 decibeles y otra vez el paciente que está mintiendo, que recién aquí escucha, puede escucharlo correctamente. ¿Por qué? Porque su umbral de audición está aquí. Este es el real, el verde es el real y el rojo es el que él miente. Entonces, como su umbral está aquí y el sonido blanco está sobre el umbral, todavía puede discriminar el 100% de las palabras que le decimos.
Ahora, cuando el sonido que le pasamos está 20 decibeles por arriba, en este caso está todavía 10 decibeles por arriba, de su umbral de audición, el paciente deja de escuchar, deja de ser capaz de discriminar la voz humana al 100%. Bien, a ver la siguiente diapositiva, aquí está. Entonces, en este momento, cuando yo le paso al paciente un ruido blanco de 40 decibeles, o sea, 20 decibeles más que su umbral auditivo real, no el que está mintiendo, sino el real, 20 decibeles más de su umbral auditivo real, enmascara los sonidos el sonido de la voz humana. Entonces, dejó de escuchar aquí, ¿sí? Ahora no escucha, no discrimina el 100% de las palabras que le decimos. Y esto sucede porque el sonido blanco ha tapado las palabras que le estamos emitiendo. No pasaría si fuera real su sordera. Si su sordera fuera real, si él realmente, si su umbral de sonido realmente fuera los 40 decibeles, entonces para que nosotros podamos tapar, enmascarar el sonido de la voz humana en este paciente, deberíamos pasar un sonido blanco de 60 decibeles. 40 no sería suficiente todavía para tapar la voz. Imagínense que el paciente recién a los 40 comienza a escuchar bien. Entonces, ¿por qué podría tapar yo los sonidos? Podría tapar yo la voz humana con un sonido de 30. No podría jamás taparlo si él recién empieza a escuchar a los 40. Bien, entonces, si yo logro tapar la voz humana que le estoy haciendo pasar por los auriculares con un sonido de 30, es evidente que está mintiendo. Cada una de estas pruebas que voy mencionando tiene sus desventajas. Por ejemplo, la anterior, la de pasar sonidos con esta cantidad de sonidos, es muy tardada el test este. Puede tardar hasta 2 horas y media y hace que el paciente se canse también. Y justamente eso es lo que queremos, que el paciente esté cansado un poco para que pierda la concentración y no pueda estar exactamente vigilando cuál era el sonido y memorizando cuál era el sonido que él debe mentir que no escucha. En este caso tenemos que tener los dispositivos necesarios para poder pasar el sonido blanco mientras pasamos las palabras que le estamos diciendo. Bueno, ya quedan dos pruebas nomás, estamos terminando. La prueba de Lombard, no tengo gráficos para esta, no es necesario. Se basa en el principio de autocontrol auditivo. No solo se usa para la hipoacusia, sino también para la disfonía psicogénica. El principio dice que cuando una persona lee en voz alta, mientras hay un sonido que puede enmascarar su voz, la persona va a incrementar el tono de voz para poder escucharse a sí misma. Lo que sucede es que cuando este sonido es inferior a 40 decibeles de su umbral, la persona no incrementa su voz. ¿Por qué? Porque se escucha a través de la vía ósea. El paciente habla y no es necesario que las vibraciones del aire salga de su boca, ingrese nuevamente por el aire por su conducto auditivo. Directamente la vibración de todos los tejidos blandos y los huesos hace vibrar la membrana de Reissner y estimula las neuronas para puede escucharse a sí mismo. En cambio, cuando hay 40 decibeles por arriba del umbral de sonido que le estamos pasando por los auriculares, el paciente deja de escucharse mientras lee. Entonces, empieza a incrementar su voz. Al incrementar su voz, nosotros nos damos cuenta de que estamos pasando un sonido de superior a 40 decibeles a su umbral. Y así podemos saber cuál es su umbral real eh, auditivo. Bien. Se usa como tratamiento incluso para la disfonía psicogénica. Y por último, la prueba de Stenger se basa en el fenómeno de enmascaramiento interauricular, que dice que cuando a un paciente o a una persona en realidad se le hace pasar dos sonidos de la misma frecuencia pero de intensidades diferentes, uno por cada oído, el sonido de mayor intensidad va a enmascarar el sonido de menor intensidad, de tal forma que el paciente no va a escuchar el sonido que está pasando por su oído que tiene menos intensidad. Hizo unos esquemas para poder explicarlo bien. Bueno, acá tenemos un paciente, una persona sana, y nosotros lo que vamos a hacer es hacerle primero los estudios con diapasones,
no voy a detener mucho a explicar el tema de los diapasones, se supone que ya lo saben. Y estamos probándole la vía ósea, le hacemos el Weber, le hacemos el Rinne. Lo que hacemos en este caso es ahora taparle los ojos al paciente y el paciente queda acostumbrado a que nosotros estamos usando un solo diapasón para medir su audición. Y lo que hacemos en este caso es usar dos diapasones. Usamos dos diapasones que tengan el mismo sonido, o sea, la misma frecuencia de sonido, pero lo hacemos vibrar. Si bien vibran en la misma frecuencia, tiene el mismo tono, a uno lo hacemos vibrar de forma más intensa, lo golpeamos contra la palma de la mano de forma más intensa para que tenga un volumen más alto. Entonces, tenemos dos diapasones exactamente iguales en cuanto a la frecuencia, nada más que uno vibra muy fuerte y el otro vibra, o sea, perdón, uno emite un sonido muy fuerte y el otro no tanto. Entonces, este paciente sano, le ponemos esto y sucede el fenómeno en el cual se basa la prueba de Stenger, que es el enmascaramiento del sonido que tiene menor intensidad. Entonces, este paciente nosotros le decimos, ¿por cuál oído está escuchando ahora? Y él va a decir que está escuchando solamente por el oído derecho. No se va a dar cuenta que también le estamos pasando un sonido por el oído izquierdo. En este momento procedemos a alejar el diapasón de mayor intensidad del oído y conforme vamos alejando el diapasón, la intensidad va disminuyendo, disminuye la intensidad de sonido que emite este diapasón hasta que llega un punto que se iguala con esta y el paciente empieza a escuchar por los dos oídos. Entonces le preguntamos al paciente, que le decimos por ejemplo que tenga levantada la mano del oído que escucha, acá en la diapositiva anterior, tiene levantada la mano derecha, solo escucha la derecha, cuando alejamos el diapasón va a levantar las dos manos porque está escuchando por los dos oídos. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué pasa? Yo le acerco, deja de escuchar, le alejo, escucho a los dos, le acerco, deja de escuchar el otro, aunque están pasando los sonidos, ¿no? Esto se puede hacer con diapasones o también con la audiometría. Bien, ahora tenemos un paciente hipoacúsico del oído derecho. Acá lo dibujé, el paciente no escucha del oído derecho. Y repetimos la prueba. Tenemos dos diapasones, uno que vibra en la misma frecuencia, pero uno con mayor intensidad. ¿Y qué sucede? Este diapasón emite un sonido que no enmascara a este diapasón, al diapasón del oído izquierdo. No lo enmascara porque el paciente no escucha de este oído. Entonces nosotros le decimos al paciente aquí, levante la mano del oído que está escuchando, y él va a levantar la mano izquierda. Bien, este paciente tiene una hipoacusia del oído derecho. Levanta la mano izquierda. Entonces, acá no está tachado, es un tilde verde que tiene el diapasón. Esto es lo que sucedería con un paciente con hipoacusia. Y ahora tenemos el paciente que viene a simularnos una hipoacusia. Este paciente dice que no escucha del oído derecho, que escucha menos del oído derecho. Bien, cuando en realidad es un paciente normal. Yo lo dibujé de este lado porque hay que compararlo con el paciente normal. A él le estaría pasando lo mismo que le pasa al paciente normal. Está percibiendo exactamente lo mismo que percibe el paciente normal, pero él quiere simular una hipoacusia como el paciente de acá de la derecha. Entonces, hacemos la prueba, le pasamos el sonido de mayor intensidad por el oído que él dice que tiene enfermo. Bien, ¿y qué le está pasando acá al paciente? ¿Qué percibe el paciente? El paciente percibe lo de arriba, ¿sí? Percibe lo mismo que un paciente sano. O sea que percibe solamente el sonido de este diapasón, no de este está enmascarado, el pequeño está enmascarado. Entonces, si está enmascarado el pequeño, solo escucha este, igual que el paciente de arriba, y le decimos que levante la mano, por favor, del oído que esté escuchando, él va a simular la sordera, le van diciendo que no escucha por ninguno de los dos oídos. Bien, diferente sería que esta hipoacusia sea real, como en el paciente de la derecha, donde cuando es real, él levanta la mano izquierda y dice que lo escucha del lado izquierdo. Pero este paciente, al tener vendados los ojos, no tiene idea que también estamos pasando un sonido por la izquierda que se encuentra enmascarado. Bueno, espero que se haya entendido este concepto, que se puede hacer tanto con diapasones o con tonos a través de auriculares, ¿no? Entonces, para repasar, este tema es fácil. Paciente que viene
que nosotros sospechamos con que está simulando una sordera de un oído, le pasamos un sonido de mayor intensidad por el oído que él dice ser sordo, con los ojos vendados, y le decimos que nos diga qué está escuchando. Y nosotros sabemos que debería estar escuchando, si realmente fuera sordo, que debería estar escuchando el sonido pequeño. Si el paciente dice que no escucha nada, es porque el sonido grande está enmascarando al pequeño. Bueno, creo que sí se entendió. Y bueno, por último, lo que decía al comienzo, ¿no? Del método más fiable que viene a ser el potencial evocado, que es mirar un electroencefalograma. Lo que se hace es, a través del electrodo, medir la despolarización de las neuronas de cada una de las estaciones neuronales que tiene la vía acústica, y así poder tener referencia desde el momento que el sonido llega al órgano del corti hasta que va ascendiendo, y se puede incluso saber en cuál de las estaciones está el problema. Y evidentemente, si le estamos pasando un sonido por un oído y vemos que existe despolarización neuronal en la corteza cerebral, evidentemente está escuchando. No queda otra que el paciente está escuchando. Bueno, Eso sería todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. El video dura un poquito más de 25 minutos. Me extendí un poco. De fondo estábamos escuchando un poquito de Beethoven. Tiene que ver un poco con la hipoacusia. Estaba sonando Sonata de Luna, el tercer movimiento. Y bueno, de bibliografía he usado el libro de Otorrinolaringología de afecciones conexas de Diamante, tercera edición, y un poco de algunos artículos que encontré en internet para ampliar. Los esquemas son míos y la idea fue a partir de una conversación que tuve ayer con una amiga, con Gaby. Me dio ganas de hablar del tema de las simulaciones y disimulaciones de hipoacusia. Bueno, eso sería todo.